Salve María, estimados amigos y participantes de este curso sobre la paz interior, sobre la terapia espiritual, cómo llevar nuestras enfermedades espirituales que todos tenemos. En esta primera clase de este curso vamos a ver puntos específicos. Primero, ¿qué es el pecado? Porque todos somos pecadores. Usted, yo, todos tenemos defectos, todos tenemos malas inclinaciones, todos tenemos fallas. Entonces, hay un primer punto aquí fundamental, es que no podemos sorprendernos de ser defectuosos, de ser limitados, de tener problemas, de tener heridas. No debemos sorprendernos, es normal. Entonces, por eso vamos a comenzar viendo qué es lo que es el pecado. Entonces, para eso vamos a ver el catecismo, ¿no? El compendio del catecismo, que nos dice con mucha claridad qué es el pecado. Entonces, el pecado es un acto, una palabra o un deseo contrario a la ley de Dios. El gran San Agustín define el pecado de esa manera. Entonces, puede ser una palabra, un acto, un deseo, etc. Entonces, contrario a la ley de Dios, contrario a la ley eterna. El pecado es una ofensa a Dios. Vean que es muy sencillo. A quien desobedecemos, ¿no? A Dios lo desobedecemos cuando cometemos un pecado, en lugar de responder al amor que Él nos tiene. Entonces el pecado, en definitiva, es una ofensa a Dios. Y ese pecado es algo que nos acompaña durante toda la vida. Por eso les digo que no debemos sorprendernos de esto. Es necesario asumir esa realidad de que somos pecadores, tenemos fallas, tenemos defectos, tenemos limitaciones. Entonces, en este curso, que es un curso práctico, en que la idea es que usted se vea a sí mismo, se vea a sí misma, y se vea bien, se vea objetivamente, no querer ocultarse, no querer creerse cosas que no son verdad, porque el ser humano tiene la tendencia a no ver sus defectos, a no ver sus limitaciones y como consecuencia de eso a imaginarse cosas que no son verdad. La persona como que se sube a un pedestal. Entonces no, tenemos que bajarnos del pedestal y tenemos que vernos objetivamente que somos pecadores, somos defectuosos. Pero este verse no debe provocarnos desánimo, ¿no? Debemos vernos con serenidad, con calma. Entonces ese es un primer elemento de esta primera clase, ¿no? ¿Qué es el pecado? Lo que acabamos de explicar. Un segundo punto que vamos a ver ahora son las consecuencias del pecado. Entonces, el pecado provoca tristezas a veces. No siempre, pero provoca tristeza, provoca depresión, provoca frustraciones, provoca fracasos. Y el pecado tiene a veces consecuencias no solo personales, sino también a veces el pecado puede destruir mi vida personal, mi vida familiar, mi vida matrimonial, mi vida laboral. Hay personas a veces que se dejan llevar por el pecado. Pensemos en una persona de trabajo que tiene una disciplina, etc. De repente se empieza a dejar llevar por algún vicio, por ejemplo el alcohol. La persona que se deja llevar por el alcohol, esa persona va a perder su trabajo, se va a producir un fracaso laboral, puede provocar también un fracaso familiar, matrimonial. Entonces las consecuencias del pecado pueden ser muchas. Entonces el catecismo nos dice también, ¿no?, que el pecado hiere nuestra naturaleza humana y atenta también contra los demás, como les dije hace poco. A veces el pecado también afecta a otros. El pecado tiene diferentes gravedades, que es lo que vamos a ver ahora. Por eso, muchas veces, las personas no miden las consecuencias que puede tener un pecado. Entonces, a veces una mentira, a veces un vicio, a veces la ira, a veces la envidia. Oiga,
las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces, vamos a ver ahora, así en pocas palabras, la diferencia entre pecado venial y pecado mortal. Entonces, para eso también vamos a ver el catecismo, que nos dice en palabras muy sencillas, ¿no? Nos dice cómo se distinguen los pecados. Es la pregunta 394 del catecismo, del compendio del catecismo. Dice, ¿cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad? El pecado se distingue en pecado mortal y pecado venial. ¿Cuándo se comete el pecado mortal? Se comete el pecado mortal cuando se dan al mismo tiempo tres condiciones. Que sea materia grave, con plena advertencia y deliberado consentimiento. También se le dice con pleno conocimiento y con pleno consentimiento y materia grave. Entonces, ¿cuál es el modo de yo analizar los pecados que yo cometo? Cuando yo hago mi examen de conciencia, que ustedes lo pueden descargar, está en la descripción de esta primera clase, que conviene que lo descarguen, porque el examen de conciencia es como un cuestionario que uno se hace a sí mismo, ¿no? Con los mandamientos, después los vicios capitales, mandamientos de la iglesia. Es algo que ustedes mismos van a poder ir viendo durante estos días que vamos a desarrollar este curso, ¿no? Son 8 clases que estamos en este curso desarrollando y vamos a ir viendo varios puntos. Entonces, el pecado será grave o mortal, también se le dice, cuando la materia es grave, cuando hay pleno conocimiento y pleno consentimiento. Entonces, aquí se levantan muchas dudas. Las personas a veces no saben identificar bien si el pecado que cometieron es pecado grave o mortal o no grave, venial. Entonces, ¿cómo yo debo ver esto? Le voy a dar un ejemplo. Una mentira puede ser grave o puede ser leve. Entonces, basta que una de las tres condiciones no se cumpla para que ya ese pecado no es mortal, no es grave. Hay un mandamiento que dice no mentir. Pero yo puedo cometer el pecado grave cuando es una mentira grave. Yo mentir en algo muy importante, en algún juicio, en algún proceso, en alguna cuestión familiar, en fin, matrimonial. Entonces, la mentira puede ser pecado mortal o también puede ser pecado venial. Fíjense, le voy a dar otro ejemplo. Como les digo, en esto podemos dar miles de ejemplos, pero simplemente para que ustedes sepan diferenciar cuándo un pecado es mortal, cuándo es venial. Un accidente. Digamos que usted iba en auto y usted mató a una persona. Claro, matar a una persona es gravísimo. Pero usted iba manejando, respetando la ley, sin imprudencia, sin ningún tipo de mala disposición. Se le cruzó una persona, usted la chocó y la mató. Oiga, pecado mortal gravísimo. No. ¿Por qué? Porque no hubo pleno consentimiento. Usted no tuvo ninguna intención de matar a esa persona. Entonces es importante que ustedes vean, como no se cumple esa condición, ahí no hay pecado grave, no hay pecado mortal. Porque tienen que darse las tres juntas. Materia grave, entonces matar a una persona es materia grave, sí. Pleno consentimiento, usted tuvo la intención, usted consintió en matar. No, absolutamente, no tenía ninguna intención, ninguna. Se me cruzó y lo atropellé y se murió. Entonces ya esta segunda condición no se cumplió, por lo tanto no es pecado mortal. Entonces, cuando usted se examine, cuando usted vea el examen de conciencia, usted va a ir viendo las preguntas. Entonces, primer mandamiento, segundo, décimo mandamiento, después los oficios capitales, después los mandamientos de la iglesia. Entonces usted cuando alguna cosa vea que sí, que usted ha hecho, bueno, analice. ¿Fue grave? ¿Tuve pleno consentimiento? ¿Tuve pleno conocimiento? Si faltó una de las tres condiciones, ya no es pecado mortal, será pecado venial. Ya, entonces, con eso tenemos, primero, ¿qué es el pecado? Segundo, vimos las consecuencias del pecado. Tercero, estamos viendo la diferencia entre pecado mortal y pecado venial. Ahora pasamos a un punto más, que es la lucha contra el pecado. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser luchadores, porque si nosotros no luchamos, el pecado va a ir, por así decir, consumiéndonos, va ganando terreno en nuestra vida personal. Entonces dice
el propio catecismo, ¿no? El número 397 del compendio del catecismo. ¿Cómo prolifera en nosotros el pecado? El pecado, si nosotros no luchamos, comienza a proliferar, es decir, comienza a invadirnos. El pecado prolifera en nosotros, pues uno lleva a otro, un pecado lleva a otro, y su repetición genera el vicio. Entonces, consecuencias del pecado, claro. Una persona que miente, y que miente y miente y comienza a mentir, a repetir, se crea el vicio de la persona a empezar a mentir a cada rato. El vicio es el mal hábito. La persona que dice malas palabras. A veces los niños escuchan y empiezan a repetir las malas palabras que oyen y empiezan a decirlas con frecuencia, se transforman en un vicio. Uno conoce gente a veces que no hay frase que pronuncien en donde no haya una mala palabra. Es un vicio, un mal hábito. La persona que se deja llevar por la envidia, todo el tiempo se está comparando con otras personas y va creando el mal hábito de compararse, genera el vicio de la envidia. La persona que es perezosa, entonces tiene que estudiar, tiene que trabajar, todos tenemos responsabilidades en la vida, ya desde niños. La responsabilidad del estudio, del colegio, de ayudar en la casa, el joven también, la persona adulta. Si la persona no lucha contra ese defecto, contra ese pecado, contra esa mala inclinación, va a crear el vicio de la pereza, los malos pensamientos. La persona que siempre está con la imaginación suelta. La imaginación es la loca de la casa. Si yo no controlo mi imaginación, si yo no tengo una cierta disciplina, la imaginación va y va y va y va. Nuestro fundador, Monseñor John Clark, hablaba de que aquí adentro tenemos todos como una especie de cine aquí en casa, donde usted va a poder ver cualquier película, porque usted, la imaginación, puede imaginarse cualquier cosa. Entonces, cuidado, a la imaginación hay que controlarla. Entonces, los malos pensamientos también. Por eso el 9º mandamiento dice no desear la mujer del prójimo. El 10º dice no codiciar. Son pecados aquí del pensamiento. La envidia, la comparación, la impureza, la avaricia, se dan aquí dentro, pensamiento. Entonces yo puedo también con el pensamiento ofender a Dios porque Dios ve mis pensamientos. Entonces yo debo luchar. Entonces es muy importante ese combate espiritual interior en el que yo debo estar siempre luchando contra mis defectos, contra mis malas inclinaciones, contra la tentación. La tentación no es pecado. Muy importante usted que tenga esto presente. La tentación no es pecado. El pecado es cuando yo me dejo llevar por la tentación. Ahí se da el consentimiento. Vamos a dar un punto más, ¿no? Un quinto punto aquí en esta primera clase, que es algo que a veces las personas no toman en cuenta, que son las ocasiones próximas de pecado. Entonces, la ocasión próxima es algo que yo debo aprender en esta lucha, ¿no?, contra el pecado. Yo debo saber que existen ocasiones próximas de pecado. Entonces, digamos que yo tengo una cierta tendencia a comer mucho, a la gula, y ya me han advertido, ya he ido al médico. El médico me dice, mire, si usted no controla esto, usted se va a seguir enfermando cada vez más y se va a morir, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Entonces la persona sabe que la comida, si ve comida cerca, le viene la tentación. Entonces esa persona que tiene esa inclinación a la gula no debe estar exponiéndose a ocasiones próximas. Entonces, por ejemplo, imagínense que esa persona todo el tiempo tiene chocolates y caramelos y comidas cerca. Es de ocasión próxima de pecado, no debe exponerse a ser tentada a comer. Los celulares hoy en día, por ejemplo, ¿no? Si yo sé que yo estoy medio enviciada en el celular, las redes sociales, bueno, yo tengo que tomar algunas medidas para que no sea ocasión próxima de pecado. Entonces, con frecuencia yo tengo que aconsejar a las personas que tomen algunas medidas. Por ejemplo, no estar llevando el celular en su bolsillo, en la cartera, porque el hecho de estarlo cargando todo el día es como una ocasión próxima que yo
meterme. Y a veces conozco personas que pasan a veces el día entero y las noches también enteras viendo el celular o la computadora, juegos electrónicos, viendo cosas incluso impuras, ¿no? Todo lo que es pecado contra el sexto mandamiento. Hoy en día las redes sociales está lleno de eso. Entonces la persona tiene que tomar medidas porque existe la ocasión próxima de pecado. En este curso, como les dije, es un curso práctico, que yo les estoy dando elementos para que cada uno pueda sacar el mayor provecho de este curso, desde el punto de vista espiritual, para identificar las heridas espirituales, para identificar vicios, para identificar malas inclinaciones, para identificar defectos, siendo muy honestos, cada uno consigo mismo. Entonces, esta ocasión próxima de pecado es algo muchas veces que las personas no ponen en práctica y por eso no pueden salir de ciertos defectos que tienen. Y eso constituye un peso, constituye una situación que la entristece a la persona porque no consigue salir de un defecto. Muchas veces es porque no presta atención en la ocasión próxima de pecado. Y un último punto para ver en esta primera clase es el examen de conciencia. Como les dije hace poco, en la descripción de esta primera clase, ustedes pueden descargar. Yo recomiendo que todos descarguen el examen de conciencia. Es fundamental para ustedes identificar cada uno sus problemas interiores. Entonces, por eso este curso tiene un aspecto también, se podría decir, además de espiritual, un poco psicológico. Por eso le hemos puesto también terapia, ¿no? Terapia de enfermedades espirituales, terapias espirituales. Yo estoy aquí acompañándole, pero usted debe identificar, ¿no? Aquí el sacerdote hace como que el papel de médico, que le está dando a usted elementos para que usted identifique sus problemas, sus defectos. Esto tiene que ver con el conocimiento de sí mismo. El ser humano no se conoce bien a sí mismo. Y a veces pasa, a veces con bastante frecuencia, es que los demás nos conocen mejor que nosotros mismos. Los demás ven nuestros defectos y a veces nosotros no nos damos cuenta de los defectos que tenemos y los demás sí. O sea, para que ustedes vean hasta dónde llegan estos problemas. Entonces es muy importante que podamos identificar nuestros defectos, nuestros vicios, nuestras enfermedades espirituales, nuestras fallas, nuestros defectos que todos tenemos. Entonces les vuelvo a repetir, no debemos ver eso como algo fuera de lo común, fuera de lo normal. Al decir que es normal no quiere decir que sea bueno. Debemos tener claro que somos pecadores, que somos defectuosos. Entonces debemos ver eso como algo que es normal, pero les vuelvo a repetir, hay que luchar contra eso. Entonces, descarguen el examen de conciencia y vayan leyéndolo. No quiere decir que tengan que leerlo todo entero, porque es más o menos largo, pero vayan leyéndolo. Entonces, estos días que estamos haciendo este curso, vayan ustedes profundizando. Entonces, vayan leyendo el examen de conciencia, vayan, si quieren, pueden repetir, la clase está grabada, ustedes la pueden escuchar nuevamente, pueden detener y ir pensando, porque a veces es necesario pensar un poquito. Entonces, si hay algo que a usted le ha llamado la atención, pare y piense, a ver, ¿cómo estoy yo en este punto? Y ahí usted va profundizando. Y aquí entra este beneficio de conocerse a sí mismo, de ver los propios defectos, y esto nos va a ayudar a luchar, porque el primer objetivo de este curso es identificar estos problemas. Como le dije, como el médico ya tiene la mitad de su, por así decir, de su labor obtenida cuando ya descubre la enfermedad. Cuando usted descubre la enfermedad, ya empieza la lucha contra esa enfermedad. Entonces, primer punto, descubramos nuestros defectos, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras heridas, etcétera, para que podamos luchar. Con esto concluimos esta primera clase y a partir de la segunda clase vamos a ir entrando ya en puntos más concretos. Vamos a ir entrando por los vicios capitales, el orgullo, la envidia, la ira. Después vamos a ver la lujuria, la impureza, la gula,
los excesos en el comer, vamos a ver la pereza, ¿no? Y vamos a terminar después con la avaricia, ¿no? El egoísmo, el espíritu ganancioso, el espíritu ambicioso. Y con eso vamos a tener una visión más completa para usted poder sacar los mejores frutos de este curso. Para concluir esta primera clase, vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos vaya ayudando, que vaya intercediendo delante de Dios para que nos dé gracias, para que saquemos todo el provecho de este curso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, salud de los enfermos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.